Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy nos acompañan en el programa Bernardo Osorio y Sister Janice van der Neck. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada. La semana pasada presentamos un recurso para catequistas, para padres de familia que nos ofrece Sadlier. Sadlier, Religión en Español. Encontramos que este recurso nos ha servido mucho. Es específicamente una serie de videos que preparó Sadlier en español, los encontramos en Facebook. Dentro de esta serie de videos nos queremos enfocar en el credo. La semana pasada ya pudimos mostrarles un poco de este recurso, que fue la verdad una introducción a lo que es el credo. El credo, que es algo tan importante, es, con su nombre lo dice, lo que creemos los católicos, y va declarando cada una de las verdades de fe en las que creemos. Hoy vamos a entrar un poquito más de lleno con la ayuda de estos videos que nos presenta Claudio Mora. Claudio Mora, que es el director de catequesis de Sadlier, y lo hace muy ameno, lo hace, digamos que nos lo presenta de tres maneras. Primero vemos lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, después nos da tips de cómo mostrarlo y meditarlo con los niños de catequesis y con nuestros propios hijos, y la tercera parte, tips de actividades. Me parece algo muy bueno. Ya habíamos hablado en el programa pasado qué importante es aterrizar todo esto y vivirlo realmente. Entonces, el tema de hoy, vamos a entrar de lleno a ver el segundo video, donde nos habla de la primera declaración: creo en un solo Dios, ¿verdad? Y después comentaremos un poco del tema. Si Bernardo nos ayuda, vamos a comenzar viendo el video de hoy. Gracias. Que existe, que es creo en un solo Dios. ¿Qué significa creer en un solo Dios? ¿Qué significa que Dios es uno? ¿Y qué significa que es lo primero en nuestra vida? Empecemos con una sección del Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 200, el Catecismo nos dice: con estas palabras comienza el símbolo niceo-constantinopolitano, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y así también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia, de acuerdo al Catecismo Romano en el número 1,2,2. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice esto? Entonces, con esto estamos simplemente afirmando lo que profesamos en el credo cuando decimos creo en un solo Dios. También otra forma de decirnos esto, la Iglesia lo llama la unicidad, quiere decir Dios es solamente uno. Esto está muy relacionado con el dogma de la Santísima Trinidad, cuando decimos que es un solo Dios en tres personas. Entonces tenemos que entrar en lo que es la persona. En Dios las personas son más bien funciones, son más bien roles que Dios ha cumplido a través de su revelación para con el ser humano. Dios ha cumplido su función o su rol de creador, ha cumplido con su función o su rol de hijo, salvador, y también ha cumplido con la función o el rol del Espíritu santificador. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando cada una de las partes del credo. Por ahora nos vamos a quedar con la declaración de que Dios es uno, de que Dios es único, y por supuesto que de esto se deriva que Dios también es primero. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a explicarle esto a los niños, a un grupo de catequesis, a nuestra clase de catequesis que tenemos en nuestra parroquia? Podemos empezar por decirles, por ejemplo, creer significa poner la confianza en algo o en alguien, ¿verdad? Muchas veces los niños dicen, pero ¿qué es creer? ¿Qué significa el creer? Y podemos decirle que es eso, es poner nuestra confianza, poner toda nuestra confianza en alguien o en algo.
En este caso, que estamos hablando de Dios, es poner nuestra confianza en Dios. También podemos decirles a los niños que Dios es único. Esto significa que solo en Él ponemos toda nuestra confianza. Entonces, claro, decimos Dios es único. Él es el único Dios que existe. No existen otros dioses fuera de Él. Por lo tanto, en Él creemos, quiere decir, ponemos toda nuestra confianza. Podemos decirle a los niños que creer en Dios es creer que no existen otros dioses fuera de Él. Por supuesto, no hay otro Dios fuera de Él, y si es que existen, son, ¿verdad?, creencias como los pueblos antiguos, que eran pueblos politeístas, quiere decir que tenían muchos dioses, pero después se fueron dando cuenta de que no tenían el mismo poder, que no tenían la misma fuerza que tiene nuestro Dios. Por lo tanto, de ahí que viene la creencia de que Dios es uno y que no existen otros dioses fuera de Él. Por último, llegamos a la conclusión de que si Dios es único en nuestra vida, también Él es primero que todo lo demás. Quiere decir, Dios debe estar aquí arriba. Dios debe ser el número uno en nuestra vida, lo primero en todo lo demás y lo único. Veamos ahora cómo podemos explicarlo para nosotros que somos padres y que estamos en nuestra casa, en la mesa de la cocina, como yo estoy ahora. ¿Cómo le vamos a explicar eso a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a explicar eso a nuestros niños? Podemos empezar por decirle, como familia creemos en Dios. Todos nosotros, papá cree en Dios, nuestros hermanos creen en Dios, nuestras tías, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, todos creemos en Dios. Quiere decir, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, ponemos nuestra confianza en Él. Esto significa que lo ponemos a Él primero, antes que todos los demás. Antes de papá y mamá está Dios. Antes de nuestros hermanos también está Dios. Por lo tanto, Él es siempre el primero. También podemos decirle a nuestros hijos, creer en Dios, creer que Dios es uno significa que no ponemos otras cosas primero. No ponemos el dinero primero. No ponemos los juegos de video primero. No ponemos el teléfono primero. Ni el computador primero. No nuestros amigos primero. O a las cosas que nos gusta hacer primero. Sino que si Dios es el primero en nuestra vida, debemos ponerlo a Él primero. Todo lo que hacemos debe tenerlo a Él como principio. Todo lo que hacemos debe tenerlo a Él como fundamento, como la base, porque Él está a la base de todo lo que hacemos. Y por último, le podemos decir a nuestros niños, le demostramos a Dios que Él es el único y el primero cuando hacemos tiempo para Él. Cuando lo ponemos a Él primero, hacemos tiempo para hacer oración. Antes de comer, cuando nos sentamos a la mesa, antes de irnos a dormir, antes de poner nuestra cabeza en la almohada y descansar por la noche, hacemos oración. Le dedicamos un tiempo también en la mañana cuando nos levantamos y decimos, gracias Señor por un nuevo día. Le dedicamos tiempo el domingo cuando vamos a la misa o cuando durante estos días no hemos podido ir a misa y hemos tenido que ver la misa a través de la televisión. Le dedicamos aún el tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es primero. Entonces, de todas esas formas le podemos explicar a nuestros hijos qué significa que creemos en un solo Dios, que creemos en que Dios es único. Veamos ahora una forma en que podamos aplicar prácticamente este concepto a la vida de toda nuestra familia, a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestra clase, en el caso de que seamos catequistas. Podemos ayudarle a escribir a los niños una escala de valores. Una escala de valores son esas cosas en las que nosotros creemos. ¿Cuáles son las cosas en las que nosotros creemos y en cuáles no hay ningún tipo de negociación? Por ejemplo, yo creo en Dios primero. Eso es primero en mi vida, nunca nadie me lo va a quitar. Segundo, creo en mi familia. Tercero, creo en decir la verdad. ¿Verdad? La escala de valores. ¿Cuáles son las cosas que para mí son más importantes? Del número 1 arriba, lo que es más y más y más importante, que en este caso es Dios,
hasta el número 3, 4, 5, cuantos quieras valores puedan poner en esa escala. Entonces le vamos a ayudar a los niños a escribirla. Y también le vamos a ayudar a los niños a hacer unas pequeñas tarjetas chiquitas, como un cuadradito de papel, en el que van a escribir la letra D y el número 1. Todos estos materiales los van a encontrar junto con esta clase que pueden descargar para que los usen. Esas tarjetitas con la letra D y el número 1 significan Dios es primero. Y esas tarjetitas los niños se las pueden dar a sus amigos, se las pueden dar a sus familiares, las pueden dejar en la escuela, cosa de que alguien las encuentre, no tienen nombre, no tienen dirección, no tienen nada. Solamente la letra D y el número 1, que significa Dios es primero. Los invito, los animo a que hagan estas ideas. Como les dije, estos materiales los van a encontrar junto con este video para que los puedan descargar y los puedan usar, tanto la escala de valores como las tarjetitas de 1. Dios es primero en mi vida. Los invito a que de alguna manera puedan repasar estos conocimientos junto con los niños, háganlo lo más real posible, háganlo lo más simple posible. Una conversación, así como estoy ahora en la mesa de la cocina, junto a una taza de café. ¿Okay? Los invito. Muy bien. Gracias, Bernardo, por este video. Yo no sé si queremos comenzar juntos a lo que acabamos de escuchar en el video, de lo que hemos escuchado de que la primera declaración, Dios es uno, es único, ¿verdad? Yo quiero hacer un comentario. Cuando vemos en el video que él se basa pone un número del catecismo de la Iglesia Católica, yo en realidad en la semana me fui a ver mi catecismo y es increíble, pero es muy interesante leerlo, todos los números que siguen. El nivel 200, si podemos leer el 201, 202, nos da nos abre un panorama más grande. Por ejemplo, el número que sigue, el 201, no lo pone Claudio, pero dice, Dios nos enseña, Dios mismo nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice, Dios se nos va revelando. Algo que decía Bernardo la semana pasada. Dios es el que se nos revela, el que se nos presenta, el que nos dice, yo soy tu Dios, así como a Moisés, que se le presenta, yo soy tu Dios, y le da las tablas, y así como Dios es el que viene siempre al encuentro de nosotros los hombres, y cómo venimos de de ese pueblo donde Dios es único, es un solo Dios. Podemos leer en la Biblia un poco de lo que decía Claudio, que, que tenían a sus vecinos de otras regiones donde tenían muchos dioses, ¿verdad? Los mismos romanos también tenían muchos dioses, los de Mesopotamia, todos los que los rodeaban tenían muchos dioses. Por eso fue algo como que no podían entender cómo estos podían creer en un solo Dios, ¿verdad? No está aquí Guillermo que nos podría tal vez dar cosas más intelectualmente, una explicación mejor histórica, pero nosotros sabemos que es un solo Dios, único. Diga, Sister James. Yo pensé mucho en cuanto Claudio hablaba de Abraham en el Antiguo Testamento y creo que él fue el primero a quien Dios se reveló uno solo, el Dios, el único Dios, un solo Dios. Y a mí me gusta pensar que todos nosotros que creemos en un solo Dios somos descendientes de la familia de Abraham, a nuestro padre en la fe, tanto judío como musulmano. Todos nosotros somos creyentes en el único Dios. Y por eso hay un puente de empezar a pensar en la unidad que hay en la creencia en Dios.
y que cuando confiamos en Él, recuerda que Él le dije a Abraham, llévese tu hijo Isaac a la montaña donde voy a mostrarte qué hacer. Y Abraham casi lo mata a su hijo, pero confiando en Dios. Y Dios por fin le dio un sacrificio adecuado que no tenía que ser su hijo. Entonces eso muestra la profundidad de nuestra creencia en un solo Dios. Sí, sister, a mí me gusta mucho eso porque Claudio enfatiza, creemos, creer es confiar, confiar en Dios. Yo me pregunto si de veras confiamos en lo que Dios nos dice, porque lo podemos ir de palabra, creemos, pero confiamos en eso de verdad es muy lindo. No sé si me llamó también mucho la atención la parte en la que el credo lo va a decir más, pero me gustó mucho cómo explicó que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo por el rol, él usó la palabra por el trabajo que desempeña cada uno. Es un poco como lo tocó el rol del Padre, el Padre Creador, que es un mismo Dios en tres personas, como lo sabemos en el misterio de la Trinidad, pero el papel y el trabajo de cada uno es muy indispensable, está unido y es un misterio, ¿verdad? Entonces, claro, yo ya quiero llegar a los otros capítulos para ver cómo explica todo eso cuando lleguemos a cada uno de ellos, pero nos quedamos con la idea así de Dios Padre, Creador, Hijo, el Hijo que nos salva, nos redime y el Espíritu que nos santifica. Y desde el principio tener esta idea de la Trinidad que se va a hablar un poquito. Sí, Es ¿verdad? que a mí me llama mucho la atención que dentro de esta catequesis, o sea, es de esta como consejos para enseñar algo, que Claudio no se centra bueno, aporta que cuando decimos que Dios es uno, también decimos que es único. Y para decir único, o cómo podemos hacer que nuestros hijos entiendan que Dios es único. Y eso, cuando una persona dice esto es único, es una declaración en la que se combina el cerebro y el corazón. Que los dos, tanto el cerebro como el corazón, se asombran por algo. Entonces, en ese sentido, también hay que sumar algo de lo que yo estoy convencido, ¿no? La historia de Dios, de la salvación, es algo que nos hace clic, es algo que nos hace muchísimo sentido cuando alguien une en nosotros esas partes que parecen estar en desorden, ¿no? Entonces, si les explicamos a nuestros hijos cómo el ser humano buscó a Dios creyendo que éramos nosotros intentando ser Dios. Y de repente les volteamos la historia y le decimos, es que no es así. En realidad, después del pecado original, era Dios intentando ser como nosotros, para que nosotros fuéramos como Él. Entonces, les puedes meter un poco las películas de superhéroes, como lo más guau de un superhéroe es tener un poder, pero que no tienes más de un poder, no te alcanza para más. No hay un solo que tenga todos los poderes. El ser humano nunca se le ocurrió que había uno que lo tenía todo. Pero Yo estoy de acuerdo, Bernardo, muy buen punto. Y yo creo que el ser humano, eso es más con adultos. Nosotros a veces, casi todos nosotros, llegamos a tal punto que hemos hecho algo nuestro Dios. Hemos puesto nuestra confianza en algo que no es Dios. Y cuando reconocemos eso, es en ese momento que podemos entender por completo la idea de que Dios es único. Cuando nosotros descubrimos que yo he puesto toda mi confianza en el Partido Demócrata o el Partido Republicano,
o claro, en dinero o fama, honor, riqueza, todo. Um, yo creo que ese es un momento muy importante en nuestra relación con Dios y nuestro entendimiento de nuestra fe al profundo. Tiene toda la razón, sister. A nivel de coaching, decimos que el cerebro, el corazón no entiende hacia adelante, de que Dios va a ser el primero en tu vida. Tienes que verlo hacia atrás para ir por la evidencia y darte cuenta de que siempre que has confiado en otra cosa, las cosas no han salido. Y cuando has confiado en Dios, las cosas de alguna manera han salido mucho mejor, incluso que cuando no confiaste en Él, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que tenemos que hacer los adultos para con los niños y entender que Dios es uno, es algo que tiene que abordar el corazón y que tiene que abordar la cabeza, porque entonces solamente así se detona ese asombro que nos permite decir, Dios es uno, Dios es único, Dios es todo y tengo evidencia de que esto es así. Y en el video todavía da un paso más. ¿Cómo demostramos que en eso creemos? O sea, ¿cómo demostramos a Dios que sí es el único y que de verdad creemos en Él? Y me encantó que, por ejemplo, pues con nuestro tiempo, si le dedicamos tiempo a Dios. Y por ejemplo, es como, si de verdad creemos que Él es Dios y que es único y que es lo mejor para mí, pues Él va a ser como el número uno y pone una escala de valores que me gusta mucho porque no todo el mundo se lo piensa de vez en cuando. ¿Dónde tengo yo mi confianza y mi esperanza? Un poco lo que decía Bernardo. Si pongo mi empleo, mi trabajo encima de, no sé, el tiempo que debo dedicarle a mis hijos o pongo mis estudios antes de, no sé, pensar tal vez en mi familia, cosas de ese tipo que de verdad nos puede pasar. Estamos dedicándole más tiempo, esa es la prueba, aunque digamos de palabra, no, yo sí creo en Dios de verdad, sí es lo máximo y es muy bueno, pero en realidad, ¿cómo lo estamos viviendo? Le estamos dedicando el tiempo, lo mejor de nuestro ser y todo, ¿a qué se lo estamos dedicando? ¿Verdad? Y muchas veces yo también quiero hablar un poco como adulta y como mamá, pues a las cosas urgentes en lugar de las cosas importantes y necesarias, tal vez así como la urgencia de hacer cosas que hay que hacer rápido, pero no tal vez a las más importantes. Y tal vez lo importante es no perder de vista esa escala de valores. Si está Dios primero, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a demostrar? Un poco como decía Claudio, demostrárselo de muchas maneras, demostrárselo con el tiempo que le estoy dedicando. Si de verdad lo creo así, si creo que es tan importante el tiempo para hacer oración, pues de verdad dejar un tiempo para hacer oración, como decía, en la mañana o antes de dormir, y dar algunos ejemplos de cómo de verdad hacer que Dios sea nuestro, pues lo único y lo primero en nuestra vida. Marina, sister, que alguna vez un padre en clase nos retó porque hizo una afirmación que me pareció muy interesante, ¿no? No me vengan ahorita con la mentira de que lo que más aman es Dios. Ni yo lo podría decir. Mi corazón, él decía, mi corazón y el corazón de todos ustedes se exalta más cuando ves a tu mascota. Se exalta más cuando ves a tu mejor amigo. Tu corazón vibra por el coche o por tu esposa, por tu esposo, o no sé, por cosas como muy buenas, ¿no? Entonces, Dios tiene que vivir un poco con esa melancolía, pero como nos conoce bien, entonces nos hace otro manejo como en mexicano le decimos nos voltea la tortilla, ¿no? Podría decir, nos rostiza el hot dog para el caso de Estados Unidos, no sé cómo podría ser culinariamente hablando, pero por eso tenemos los mandamientos y tenemos tantas indicaciones, porque si yo amo a alguien y esa persona es única para mí, en automático hago todo
lo que esa persona tiene en la cabeza. Le estoy leyendo el cerebro. Si amo a mi madre, si amo a mi esposa, si amo a mi novia, pero le voy a leer la mente. Sé lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero como Dios sabe que nosotros amamos más fácilmente lo que vemos y tocamos, nos hace una volteada de tortilla y nos dice, hagan esto, sean castos, no deseen, si vas a hacer tu tarea, hazla cuando más trabajo te cueste. Y cuando nuestros hijos hacen eso, entonces toda la actividad está cubierta por esa parte como divina, ¿no? Cristo con su encarnación, pues prácticamente santifica el trabajo, ¿no? Entonces, no tiene uno que estar parándose cada 5 minutos para decir una jaculatoria, ¿no? Sino pensar que el trabajo te convierte en otro Cristo, ¿no? Entonces, es algo también bien interesante de nuestra fe católica, ¿no? Que hay muchas formas en las que podemos hacer que Cristo sea el primero, aunque el corazón no te dé la recompensa de que es el primer lugar, ¿no? Incluso creo que Dios valorará muchísimo que hicimos como si fuera el único, aunque el corazón y la mente nos traicionara, exponiéndonos lo contrario, ¿no? San Pablo lo dice constantemente, ¿no? Termino haciendo el mal que no quiero hacer. Ese es un drama en el que vive el ser humano, pero también eso hace que nuestra relación con Dios sea única. Entonces, todo contribuye a ese concepto. Dios es uno, Dios es único y la relación que Él ha querido establecer con nosotros es única. Gracias, Bernardo. Sí, así es, Brandon. Te escuchaba y pensaba lo mismo, que todo lo que hacemos ofrecido a Dios es oración. Y de verdad hay que estar más bien consciente de, pues a mí que me toca, soy mamá, y a mí que me toca, pues ver que mis hijos estén bien, que no falte nada en la casa, la comida, que esté todo limpio. O si yo soy papá y necesito ir a trabajar y necesito ganarme el sustento. Y cada quien, y soy maestro, tengo que estar atento de mis alumnos, soy doctor, cuidar a mis pacientes. Depende de donde estemos. Todo eso es nuestro trabajo, pero ofrecido a Dios, eso es lo que nos va a dar ese sentido, lo que decía Bernardo. Jorge, ¿quieres decir algo? Sí, buenas noches. Me encanta mucho lo que han estado comentando ustedes. Me quedo con una idea de Claudio, bueno, con dos. La primera idea es, él dice, Dios es primero y hay que demostrarlo con hechos y con palabras. Él ponía con la oración, con la meditación, con seguirle, con imitarlo, y es algo que tenemos que hacer. Y el segundo punto que va de la mano del primero es, él dice, la fe hay que enseñárselas, no recuerdo las palabras textuales, en la mesa con una taza de café a los hijos. Y es así de sencilla debe de ser la fe, de poderla transmitir verbalmente, pero en este caso con el ejemplo, como él decía, orar cuando tengo que orar, trabajar cuando tengo que trabajar, es decir, darle el primer lugar a Dios y que ese primer lugar a Dios sea un ejemplo para mis seres queridos, que a la vez pues van a aprender más de las palabras sino de los hechos, ¿no? Así es, Jorge, sí, gracias. Bueno, yo nada más quiero decirles que me ha gustado mucho ver, como decían en principio, ver esto muy aterrizado, de hacerlo práctico, como escribir esa escala de valores que nos decían en el video que acabamos de ver, y pensar en eso, ¿dónde está mi escala de valores? Y tratar de ser fiel a eso. Y somos humanos, y como decía un poco Bernardo, pues si nos hemos ido un poquito para algún lado, pues siempre tenemos la oportunidad, y Dios siempre nos espera para regresar a Él. O sea, si tal vez nos hemos, no sé, llevado demasiado por cosas, pues no sé, por el trabajo, por otras personas que pueden ser, como decía Sistianis, nuestros dioses, ¿verdad? Y es lo primero que hay que descubrir, que otros dioses, pues, nos podemos crear más a nuestro gusto,
o más porque nos conviene, que es lo que siempre sucede un poco. Yo lo vivo mucho, vivimos en un país muy capitalista y bueno, se estaba pensando mucho en eso yo como adulto, en donde todo lo que ves afuera, ahorita ya va a venir el Día de Acción de Gracias, luego viene Navidad y lo primero que te dicen es compra porque ya viene esto y compra y te falta esto y como todo lo que te rodea pues es realmente todo eso y te va envolviendo, no sé, así tienes que vivirla, así puedes dar gracias dando un regalo, entonces de ese tipo porque te envuelve, estamos en esta sociedad que pues nos envuelve en todo esto, todo lo te lo anuncian así. Y bueno, me hace mucho pensar en qué valores tengo y qué valores de verdad quiero que mis hijos vivan aquí en la casa. Yo creo que cuando vivimos con la confianza que Dios es el único, Él es único y Él es el primero. Cuando vivimos con esa creencia, podemos ver en toda nuestra vida, en el día cotidiano, podemos maravillarse con los milagritos que pasan todos los días del amor de Dios para con nosotros. Si no tenemos confianza en Él, perdemos todo eso. Ni pagamos atención en eso. Y sería gran tristeza perder esta alegría de vida. Pues muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo más. Si no, pues vamos a dar por concluida la sesión de hoy y los esperamos la próxima semana. Vamos a continuar con el tema del credo. Espero que tengan muy buena semana. Gracias por acompañarnos.